Hola, ¿qué tal? Nuevamente agradeciendo que nos permita llegar hasta su hogar. Un gusto saludarles, darles la bienvenida a nuestras amigas, amigos televidentes en Extra Plus, a esta edición de Adelante Nicaragua, edición especial con la que estamos hemos despedido el año 2018 y le estamos dando la bienvenida al año 2019. En esta edición, que es la segunda parte de una edición que empezamos el día anterior, continuamos conversando y empiezo siempre por la izquierda con don Manuel Espinosa Enríquez, el director general de Extra Plus, Carlos Pérez Celedón, que coordina Propuesta Ciudadana, y además ha sido consultado de forma asidua por medios internacionales acerca de Nicaragua desde hace algún tiempo. Está el doctor Humberto Avilés Bermúdez, abogado, constitucionalista, especialista en la Constitución de la República de Nicaragua. A mi derecha, Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional, miembro de la Academia Diplomática. Cairo Amador Arrieta, el doctor Cairo Amador Arrieta, analista internacional, también asiduo de Adelante Nicaragua todos los lunes en el análisis internacional. Cerramos la primera parte proponiendo empezar hablando de Nicaragua. Este año ha sido un año excepcionalmente difícil para Nicaragua. Parecía que las cosas marchaban bien, incluso un informe del 6 de febrero, si no me equivoco, del 2018 de la visita del Fondo Monetario Internacional a Nicaragua indicaba que, por lo menos en temas económicos, el comportamiento de Nicaragua era muy bien y las perspectivas eran todavía mejores. Sin embargo, a partir de abril, del 16 de abril, a las propuestas de reforma, o más bien a una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la respuesta, o más bien se descompuso el país. Se descompuso el país en una serie de protestas, contraprotestas y una ola de violencia inusitada que no conocíamos y que no habíamos visto y no creíamos posible en Nicaragua. Ola de violencia que deja varios centenares de muertos, heridos, familias divididas, personas detenidas y, en fin, una molestia, me parece a mí, generalizada en cuanto a la situación del país. Preguntaba don Manuel, lo decía don Manuel al concluir la primera parte de esta edición especial de Adelante Nicaragua, que ¿cómo se produce esto? ¿Qué papel han tenido o han jugado los medios en esto que ha ocurrido en Nicaragua? Los fake news, decía Carlos, en esto que ha ocurrido en Nicaragua. Dejo a mis panelistas la palabra para empezar a debatir sobre este tema. Bueno, también hablábamos el año pasado de la diplomacia preventiva como uno de los disfraces favoritos para maquillar agresiones. Hay algunos que tienen funciones imperiales de vieja data y sus pupilos vergonzantes, en mi opinión, son presidentes de la República constitucionalmente reconocidos. Deberían de reconocer la constitucionalidad de otros países. Estoy pensando en Mauricio Macri, en la República Argentina, estoy pensando en Piñera, en Chile. Inevitablemente pienso en un tal Duque, en Colombia. Y puedo pensar en péndulos inexplicables como el de Lenín Moreno en Ecuador, sin ir más lejos. Y el que hoy mismo está tomando posesión en Brasil, tristemente y todavía apenas está tomando posesión Jair Bolsonaro. Entonces, yo creo que preparar un escenario falso a nivel internacional no debería de haber sido comprado, si se me permite la expresión,
por los medios de comunicación nacional y buena parte de los internacionales, porque tiene que ver con lo que Manuel Espinosa Enrique comentaba el día de ayer, quienes detentan la propiedad de esos medios de comunicación, porque Fox News es la cadena favorita de Donald Trump. ¿Cuál es la línea informativa de CNN? Y a propósito de medios de comunicación, ¿por qué no siempre nos ocupamos de aclarar, particularmente quienes se dedican al noble oficio de informar, conforme a lo que establece el artículo 68 de nuestra Constitución Política de Nicaragua? La libertad de expresión ejercida responsablemente, no a base de mentiras, porque eso es un crimen. Eso sí es un crimen de lesa humanidad, no es un crimen. Entonces es importantísimo, y sobre todo el rol que tienen los trabajadores de la comunicación, los periodistas, como Manuel, como Néstor, de aclarar la diferencia profunda que existe entre opinión pública y opinión publicada, que no es lo mismo ni se escribe igual. Dejaría la introducción a propósito de este segmento de Manuel. Carlos. Sí, casualmente cerramos el programa anterior, el día de ayer, con el tema de enfocarnos más en las personas que en las cúpulas. Porque hay un juego ahí interesante, pues si nosotros enfocamos o queremos ver el problema de Nicaragua con el prisma de las relaciones internacionales, descuidamos el malestar de la población, las víctimas, y descuidamos muchísimas cosas. Efectivamente es probable que ha habido movimientos de los medios internacionales y de la agenda política internacional, pero no descuidemos que el origen del problema es interno y que es un conflicto que se tiene que resolver por nosotros. Entonces me gustaría que en este programa tratemos de enfocarnos más en lo que puede ser que estemos haciendo mal adentro que en los intereses que pueda haber por fuera. Me gustaría que tal vez un poquito por ahí, porque a ver, CNN, Fox, esos canales no los ve la población nacional, o sea, la población nacional mira el 4, el 6, el 2, el 10, y los que tienen cable ven. Pero ha ocurrido una cosa interesante en todo esto. Los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, la radio, la televisión como tal, han perdido la hegemonía de la información. Y ha pasado a tener la hegemonía las redes sociales, el mensaje que te llega en el WhatsApp, lo que se publica en el Facebook principalmente. Y platicaba yo con Azucena Ferrey y me decía, sí, que lo que pasa es que mientras los medios no informen, ¿verdad?, o informen a media, la gente anda buscando información. Y si le mandas un chat con información verdadera o falsa, porque a estas alturas ya eso ha dejado a veces hasta de importar si es verdadera o falsa la información, simple y sencillamente es información, ¿verdad? Y la gente está queriendo información, que tal vez en algún momento los medios jugaron un papel de filtro en ese sentido, tal vez, digo, en algún momento jugaron un papel de filtro entre la información falsa y la información verdadera, ¿verdad? Bloqueando un poco la información falsa, aunque a partir de abril aquí, por eso te digo, pero sin embargo, a partir de abril aquí, esto fue saco y rajo, como se dice popularmente, y yo decía, yo puedo salirme a la calle, que está vacía en este momento, grabar la calle vacía y decir, acaban de pasar balaceando por aquí, y se publica inmediatamente, ¿ah? No importando si es cierto o no. No sé si me dejan hacer un ejemplo de lo que acabas de contar. Yo estaba viendo cuando comenzó todo este problema la supuesta toma del distrito 6 de la alcaldía de Managua, y estaban trabajadores de un canal nacional del gobierno diciendo, nos están rodeando, nos quieren atacar, nos van a matar, y sacaba el celular y era una pantalla negra, oscuro. Vos decías, bueno, es que esto es oscuro afuera, pero es de noche. ¿Cómo sabemos? Así que de la misma manera que tampoco sabemos cómo es tan ágil y tan profesional el equipo del hoy desaparecido del aire 100% Noticias, que casualmente cuando iba a haber algún incidente de cualquier tipo, ahí estaba el equipo de 100% Noticias. Antes de que ocurriera la quema de la alcaldía de Granada, antes de que hubieran combates de gente no desarmada en Monimbó, estaban ahí. Entonces, de la misma manera. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que tenerlo en cuenta, los escenarios de un lado y del otro.
Porque no es lo mismo verla venir que bailar con ella. E insisto, lo público que lo publicado. Yo quiero tocar un tema específico, que es el tema del niño de las Américas 3, del bebé de las Américas 3. Vía Austria. Hay un video, se publicó un video ese día, donde están unos chavos enmascarados, con trapos en la cabeza, que han estado grabando, y entonces dicen, uno al otro le dice que pegó al niño. No fregué, le pegué al niño. Y entonces dice, mira, que pasa la mamá y el papá, creo que es el papá el que trae al niño en brazos, corriendo. Y entonces esto, no, qué cantidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Ese es un video que duró, ¿qué? 20 segundos, 30 segundos, una cosa de esa. Salió ese día y no se volvió a ver nunca más. Porque se empezó a acusar a la policía. Y luego empezó a correrse la versión de la copia del documento que le entregaron a la familia en el hospital, donde decía causa desconocida, es decir, se marcó una X sobre causa desconocida por la causa de muerte del bebé, porque los médicos decían que eso tenía que ir a medicina legal para establecer correctamente la causa, y en la copia eso estaba corrido y aparecía suicidio. Y quiero quedarme en esto porque el día de hoy todavía hay quienes insisten en que el gobierno dijo que el niño se había suicidado. Incluso yo oí a un sacerdote de Jinotega dar declaraciones a CNN diciendo que en este país el gobierno decía que los niños se suicidaban, ocupando esa versión. Y el tema se aclaró en su momento. Y el tema se aclaró inmediatamente. Esa misma noche la médico que estuvo a cargo, la pediatra que estuvo a cargo, salió en las redes sociales haciendo la aclaración de lo que había ocurrido. Sin embargo, eso se ha ocupado todavía el día de hoy. Las mentiras, me parece a mí, han hecho mucho daño y las mentiras de uno y del otro lado. Porque de uno y del otro lado. En la UCA. Un muerto en la UCA el 19 de abril. ¿Se aclaró suficientemente? No. Se aclaró que nunca hubo ataque a la UCA esa madrugada, como lo preconizó el mismo padre Idiaque. No sé. Entonces, aquí los medios de comunicación formales, me parece a mí, han jugado un papel en el que algunos de ellos han exacerbado ánimos para un lado o para el otro lado. Pero Néstor decía una cosa que a mí me hace repetir una definición que escuché, que la primera muerte es la muerte de verdad. Sí. La primera en una situación como la de Nicaragua. En la guerra la primera víctima es la verdad. Pero yo quiero explicar eso de que los medios estén ahí. Eso es normal, Humberto. En 1978 y 79, cuando Extravisión barría en la audiencia en Nicaragua, realmente a nosotros, las escuadras del frente nos avisaban: miren, acabamos de asaltar un banco. Y entonces nosotros corríamos al banco y teníamos los videos. Cuando Monimbó, cuando mataron a Camilo Ortega, los guerrilleros nos facilitaron entrar a Monimbó y nos facilitaron hacer tomas de los combates. Eso dio oportunidad para que el diario Novedades nos acusara que nosotros le hacíamos propaganda al frente sandinista. Entonces, depende de los diferentes intereses saber manejar esas coberturas en su favor. Yo creo que aquí ha habido un eficiente trabajo con los medios de comunicación favorables a la protesta contra el gobierno, que han sabido manejar a los medios de comunicación llevándolos al escenario de los acontecimientos. Además, ahí, es una ventaja. Pero además ahí juega mucho, me parece a mí, el tema de la tecnología. Porque estos teléfonos te graban ahora en HD. Claro. ¿Me entendés? Entonces, nada cuesta que yo esté en la calle y grabar yo en la calle y mandarlo por WhatsApp, mandarlo por correo, qué sé yo. Para poder hacer eso tenías que andar con una unidad móvil. Después vinieron y aparecieron unas mochilas con las cuales vos podías transmitir en movimiento. Pero ahora puedes transmitir con un teléfono celular. El caso de Bill Stewart.
También ocurren las casualidades afortunadas. El caso de Bill Stewart, que fue filmado. Sí, pero eso fue filmado, pero no fue transmitido en vivo. Claro. Es decir, alguien decía que, por ejemplo, que el combate de Julio Buitrago con la Guardia había sido transmitido en vivo. Mentira. Esa tecnología no existía. ¿Ven? En ese tiempo transportar un enorme camión con los equipos que te iban a transmitir. Luego vinieron las unidades móviles más ligeras, pero siempre había que andar una unidad móvil, o si no, había que tener un transponder que te tiraba al satélite y el satélite te bajaba al estudio. Pero siempre era fijo, hasta que aparecieron las mochilas. Yo recuerdo que cuando vino una visita relámpago que hizo el presidente Maduro de Venezuela a Nicaragua, transmitieron toda la llegada de Maduro y todo su recorrido por la avenida Bolívar con unas mochilas. Pero ese era el mayor avance que había en ese momento en la transmisión. Pero cuando aparecen los teléfonos celulares que te pueden hacer conexión a través de WhatsApp, todo eso fue superado. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Aprovechado en la situación de Nicaragua. Hay tres elementos que a mí me parecen clave. Uno de ellos ya lo usaron ustedes, que es el desarrollo de la tecnología, la AI que le llaman, los smartphones, etc. Pero también hay otro, que es el uso de lo que ahora se llama la Big Data, que es fundamental para recopilar información sobre ella, tirar los algoritmos que vos querrás y tener toda una matriz que influye, no solamente influye, que forma opinión pública. Y eso es lo que Carlos de alguna manera ha dicho desde hace rato. Eso es parte de la posverdad. Esa dinámica de las redes sociales anónimas, pero con una capacidad de viralizarse y de influir tremendamente, es indispensable. Y no estoy diciendo que hayan otras condiciones previas, pero indispensable, por lo menos para comprender el odio y la ira que de alguna manera acompañó todos los sucesos acontecidos después del 18. Y no solamente eso, sino que además todo el efecto psicosocial que de alguna manera produjo, al punto que hay ahora se llama un efecto Charmose, que es básicamente que la verdad, lo que vos tenés cualquier cantidad de elementos, el caso del Carlos Marx, pero vos vas a creer lo que vos querrás creer. ¿Ah? O sea, ya es una situación que te distorsiona la objetividad, te profundiza la subjetividad y te dispara en términos de apreciación lo que podría ser la objetividad del asunto. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición, en esta segunda parte de edición especial de Adelante Nicaragua. En breve continuamos con más. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. La fake news, la noticia falsa, regada con y sin intención. Me parece que más con mucha intención, ¿no? Y yo digo, esto ha tenido como reacción exacerbar sentimientos, ¿no? Ver cierto tipo de imágenes. Por ejemplo, con Adolfo Hurtado en algún momento hablamos no solamente de las imágenes falsas, sino de la publicación de imágenes. 10 personas alrededor de un mismo evento graban o toman fotografía y publican, y al final de cuentas a uno le llegan esas 10 imágenes y son 10 eventos distintos los que ocurrieron, porque además cada uno te cuenta su parte de la historia, no necesariamente todos cuentan la misma historia, ¿no? Entonces se ha maximizado, se ha vuelto exponencial de alguna manera la realidad, además de falsearse en algunos casos, ¿verdad? Pero se ha exponenciado la realidad del país. A mí me parece que eso ha jugado mucho en lo que ha ocurrido en estos últimos meses en Nicaragua.
A eso le llaman amarillismo, el ejercicio del periodismo. Hacer un periodismo amarillista. Pero es que acuérdate que, es decir, tenés los medios, pero también tenés las redes. Ya superamos la idea del periodismo a pasar a las redes sociales. Pero no cualquiera que ande periodista. Por eso, pero ¿quién está detrás de las redes? ¿Y por qué? No, yo decía esto del amarillismo periodístico porque escuchando a un especialista ruso, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, en una entrevista en RT hace 2 o 3 días, él se sorprendía de que, en primer lugar, que se calificara de revolución lo que ocurrió desde el 18 de abril en este país, y en cualquier caso, de revolución amarilla. Eso es el amarillismo periodístico. Porque, milagrosamente, por decirlo de alguna forma, en 24 horas, las demandas socioeconómicas, a partir de la abortada reforma de la seguridad social, del índice de seguridad social, en 24 horas se convirtieron en demandas políticas. ¿Cómo fue eso? Si es que no había todo un escenario previamente organizado, ¿ya? Y con suficiente antelación. Yo entiendo y agradezco la explicación de la experiencia periodística de Manuel Espinosa Enrique de la capacidad de anticiparse a los hechos y saber manejar las fuentes de información para estar ahí. Eso es una cosa. Pero otra cosa es ser cómplice de quienes están haciendo eco de la violencia o practicando protesta violentamente. ¿Quién establece la diferencia? Mira, yo Quien tenga oídos para oír que oiga, ojos para ver que vea, y que piense antes lo que va a decir, sobre todo si tiene un eco suficiente en las redes sociales o en medios de comunicación social. Eso empalma con lo que decía usted, disculpen, eso empalma con lo que decía usted sobre la libertad de expresión con responsabilidad. Exactamente. El tema, Artículo 68 de la el Constitución. grave problema de eso es que es la puerta a la censura. ¿Quién determina si está siendo o no responsable y si lo que está diciendo está motivado por algún interés? Es bien difícil de delimitar eso. ¿Y quién delimita los límites entre la puerta a la censura y la violencia? Hay una ¿Y quién idea de un califica lo código violento y lo pacífico? autorregulado. Es que, a ver, pero yo te digo, hay un tema interesante en eso, pues, es decir, y me parece que tiene que ver con un tanto de lógica. Si yo te digo, vamos a la casa de Manuel y le vamos a ir a prender fuego a la casa de Manuel, y lo digo al aire y públicamente, es decir, yo estoy incitando violencia. Es decir, y eso no es decir, sí es libertad de expresión porque decís lo que te ronca, ¿entendés? Pero no es responsable. Así es, ¿cómo es responsable? Esto se acaba yendo 400, que hayan 400 muertos de un intento de ir al Carmen. Dijo uno que hoy está en Costa Rica, dice, Gonzalo Carrené Vargas. Y dijo otro, famosísimo cronista deportivo, con el cual he tenido amistad, y no estoy poniendo en entredicho las amistades ni nada de eso, que aquí tendría que haber 3 millones de muertos. Que aguantan 3 que aquí millones aguantamos 3 millones de muertos, por esa regla de 3. Y en el ejercicio de la libertad de expresión constitucionalmente regulada en este y en todos los países del mundo, Miguel Mora, hoy tristemente en la cárcel, ¿ya? Un poquito rebuscado, porque el ejemplo que pone él es vamos a quemar. Yo no estoy entrando a rebusque. Pero es que mira, matices de ese tipo. Permíteme terminar, Manuel, nada más. Yo me estoy refiriendo al ejercicio irresponsable de la libertad de expresión, ¿ya? Y llegarse a creer en un momento determinado de la historia propia, desgraciadamente. Tal vez de la libertad de opinión, más bien. Bueno, sí, de opinión, de la libertad de opinión. Es que eso te iba a decir, porque es decir, a ver, un diputado de la Asamblea Nacional puede decir cualquier cosa y por su fuero está protegido. Así ¿Ah? estamos de acuerdo. Sí. Pero hay delitos contra la libertad de expresión y contra la libertad de opinión. Por eso ya forma parte del ámbito de la jurisdicción penal, a la que no nos estamos refiriendo en este momento. Porque otra cosa es la judicialización de la política, que ha ocurrido. Mira, pero yo te digo, con la experiencia que yo tengo, sobre todo en televisión, una técnica que ha sido usada aquí, que es la técnica de la repetición constante. Mira, con los sucesos del 18 de abril, en la rotonda de la Colonia de Centroamérica, en el puente de la rotonda de Centroamérica, no menos de 200 veces repitieron la misma escena. Entonces eso es una técnica
para meterle a la gente. Y a vos te impacta, te exacerba el ánimo. Claro. ¿Ves? Eso no es noticia. Y Eso sobredimensiona es la campaña. Claro. Eso es campaña, eso es campaña. Lo otro que yo quería decir es lo de las redes sociales. Néstor decía que inocentemente, no, mira, el vecino hace la toma y se la envía a su grupo, pero este grupo se la envía a un centro donde hay expertos en editar y mandar eso y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se convierte en una verdad. Si quieres. Esa es la técnica. Pero mira, yo estoy en contra de... Claro, el tema es sobre los medios. Carlos propuso hacer un parteaguas de no incluir nada de esto, desligarlo a una agenda internacional. Y no es del todo correcto. Porque vos tenés que encontrar la respuesta de lo que aquí ha pasado, no solo en los problemas estructurales de este país, sino, yo entiendo, pues, para entender la conexión que exista de lo que pasó aquí con la agenda internacional, pues sí hay que conocer mucho más de las relaciones internacionales, de operaciones, de política exterior, de planificación, de acciones de desestabilización, de política exterior. Hay que estudiarlo y para entenderlo, ¿verdad? Si no, nunca le vas a encontrar ningún hilo, pues, de conexión. Y sobre todo en el marco de algo que se llama la guerra psicológica. Nosotros vivimos en los 80 un conflicto de baja intensidad, donde uno de los objetivos de esa guerra era insertar el odio en los corazones de los nicaragüenses. Y vos miraste, la generación nuestra vio la forma en que aquí se dio esa guerra entre contras y sandinistas, ¿verdad? Y qué sucedía cuando te capturaban. Vos miraste aquí la preparación de manuales psicológicos de captura y tortura y aniquilamiento del adversario que se preparó para la contra, hecho por la CIA misma. Entonces, desligar a los que financian, a los brokers de la desestabilización, con lo que aquí ha pasado, es como pretender nosotros mismos solo encontrar la culpa y las razones de todo. Eso es completamente erróneo. Aquí, y Carlos sabe, que jóvenes en grandes cantidades, en cientos, fueron preparados en un activismo mediático, en cómo utilizar ese teléfono, ¿verdad? Y transmitir y no transmitir. Porque si vos sos observador, vos decís, están disparando, ahí está el francotirador, y todo el mundo te busca el francotirador, y nunca te pasó el francotirador. Y te cortan la pantalla, ¿verdad? Entre tanto, donde las partes laterales no ves nada, solo ves lo céntrico y ves figuras, siluetas, sombras de movimiento, pero vos escuchás lo que te está diciendo y lo están matando, y lo están arrastrando, y le están haciendo. Una gran mentira repetida 1000 veces. Y no solo eso, todo había concluido, ¿verdad? Todo cualquier escenario militar, de confrontación militar, y en las noticias repetidoras te están pasando spots como que si está la represión policíaca, como que se está comenzando los primeros días, la quema de llantas, los morteros, o te pasa las marchas que tuvieron, ¿verdad? Y a la vista del que está viendo eso, cree que eso mismo está sucediendo. Entonces, hay una serie de manipulación psicológica, de herramientas que los periodistas saben bien utilizar para influenciar a la gente. Pues, ¿con qué? Con un propósito agendado. Que vos me digas que un director de un programa maldiga por 4 generaciones a él y a su familia, discúlpame, merece esa persona estar de frente de la cámara de televisión y tener un micrófono a la mano. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y además de eso, él cada 5 palabras te dice amén, 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 pero maldice en 4 generaciones. ¿Qué cosa es eso?
Por la referencia directa me gustaría contestarle, buen caliente. Ajá. Mira, vos sabés que yo he estudiado bastante el fenómeno de los golpes blandos de Siria, en Ucrania, y por eso me entrevistan. Pues. A mí me parece que aquí tendríamos cuando yo te digo que dividamos esta situación, es porque efectivamente hay agenda internacional y hay intereses. Pero el surgimiento del conflicto es interno. Yo siempre he dicho, para que pueda haber cualquier intento de estos, tiene que haber alguna base mínima de descontento nacional. Pero es que no sueles estudiarlo, vamos a decir de una manera superficial. ¿Por qué no prospera el golpe blando contra Bashar al-Assad? Porque la gente lo apoya. Esto es de que inclusive vos, te recomiendo algunos libros de los mismos directores de la CIA, como Jack Devine, por ejemplo, que fue... Esos son argumentos de autoridad. No. Estamos platicando de lo que vimos, ¿no? Sí, yo sé que vos tenés que ver que ni ellos mismos rechazan el grado de influencia que ellos tienen para generar este tipo de cosas. Es que obvio. ¿Verdad? Para que vos podáis causar bien y entender bien. Por eso te digo que no es la discusión. Ayer lo que trae a colación, por ejemplo, Humberto, lo que expresa el director de América Latina en el Minrex ruso, Alexander Cetin, él dice, ¿cómo fue que pasó de un momento a otro la agenda de discusión socioeconómica a lo político? Ok, yo te acepto que el switch lo metieron ahí los medios internacionales. Si vos no aceptás que aquí hay un serio involucramiento de los norteamericanos a través de sus centrales y sus agencias que han financiado tantos formatos aquí de ONG para llegar a lo que llegamos, de balde has estudiado tanto. Aquí se han generado dos polos a partir del conflicto. Si solo el problema no nos estamos enfocando en el conflicto. Pero es que, a ver, ¿cómo lo veo yo? Yo lo que veo, yo te voy a decir, yo el 16, después de leer la reforma a la seguridad social, yo estaba en contra de esa reforma. ¿Ah? Y a quien pude se lo dije inmediatamente, que yo estaba en contra de esa reforma. ¿Ah? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que originó todo esto? ¿Qué pasa? Me parece a mí que aquí es lo que hemos venido hablando en la parte anterior de este programa y en los minutos anteriores, el uso de las campañas para exacerbar ánimo, ¿verdad? Claro. Que eso sí es dirigido, eso no es, no es inocente. Ahí es donde yo estoy de acuerdo con Manuel, que ahí hay mano pachona de los Estados Unidos para que la gente, se levante, para que la gente se moleste. Ni blandengue ni suavidad por ningún lado. Solo se mantienen ellos. De hecho, cuando nos hiciste la invitación, vos planteaste la posición como dicotomía, ¿no? Sí. Insurrección popular o golpe blando. Y sí. yo te quería comentar, ninguna de las dos. Ok. Francamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que hubo fue una expresión popular de ese descontento, ir a la calle y salir con una bandera, decir yo no estoy de acuerdo con esto. Y lo garrotearon como tradicionalmente los han venido garroteando. ¿Qué pasó ahí? Y donde deberían de estar metidos todos los cerebros sandinistas. De verdad, buscando el golpe blando. Porque es que nosotros no necesitamos la tecnología de Ian Sharp. Nosotros lo hicimos en el 79, comentábamos, fuera del aire. Las revoluciones que Sharp estudió fueron las nuestras, entre ellas, para sacar su tecnología. O sea, nosotros ya habíamos pasado paros nacionales, levantamientos, huelgas de brazos caídos, huelgas de hambre. O sea, eso Sharp no nos tiene que contar esa historia. Aquí se vivió antes de que él escribiera su libro. Pero, ¿qué pasa después? Curiosamente, y un fenómeno que varios analistas lo vimos, pues, los primeros bastiones fueron bastiones sandinistas. Las universidades donde rige UNEN, que es una organización pro-sandinista, pro-gobierno, frente sandinista, Masaya con su Monimbó, León con su Tiaba, Matagalpa. O sea, vos te pones a pensar y decís, golpe blando. Sí, le quisieron dar la forma de insurrección popular. Pero es una cosa que nosotros hemos vivido y entre el sandinismo sobre todo. Posteriormente te acepto. Ahí saltó la chispa y entonces te aparece un Félix Manadiaga, te aparece otro grupo, te aparece el MPN, te aparecen los que eran de la sociedad civil articulada y entre ellos están aliados. Entonces, ¿cuál es el problema para identificar el golpe blando? Normalmente te lo quieren vender como algo aséptico, como herramientas de la población para protestar, pero nunca intenta, según la tesis de Sharp, la toma del poder. Entonces, por eso esa tecnología es utilizada por fuerzas ocultas para efectivamente, poderes fácticos, acceder al poder, manipulando a la población. Entonces, en la identificación de la fuerza
oculta que provocó el golpe blando que argumentan, es donde tenemos la discusión. ¿Cuál es ese poder fáctico real? Ok, pero hay leche derramada y se dice que llorar sobre la leche derramada no vale la pena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que, para dónde vamos? Dejo la pregunta para después de la pausa en Adelante Nicaragua. Estamos en Adelante Nicaragua en esta edición especial con la que despedimos el 2018 y recibimos el 2019. Pregunto, para que no sigamos patinando sobre lo mismo, ¿qué vamos a hacer para que este país camine, para que vayamos hacia el futuro? Cairo. Bueno, yo creo que efectivamente todo lo que se ha dicho acá tiene que tener una síntesis. Y además es claro, entre otras cosas, como dice Manuel, de que esto está con una influencia externa clara. Es más, lo que dijo Humberto, los vestidos, los chalecos amarillos, tienen un desarrollo igualito. Comenzaron precisamente, evidentemente con contradicciones internas, no nacen del aire. Contradicciones internas sí, que no necesariamente tenían que desembocar en esa riña callejera, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que eso se vio precedido por toda una serie de mensajes. Y mira cómo comenzó. Comenzaron con reivindicaciones alrededor del impuesto a la gasolina. Al tercer día ya estaban pidiendo la renuncia de Macron. ¿Ah? Al cuarto día ya estaban pidiendo que se disolviera la Asamblea Legislativa. Y si no encontrás algún parangón, pues estamos hablando de cosas. Pero ¿cómo hacemos para salir de este? ¿Sabes lo que me decía una persona simpatizante del movimiento antigobierno? Los chalecos amarillos aprendieron de Nicaragua. El caso es que en medio de todo eso se comenzó y se sigue en una campaña ahora por los dos lados que te desprestigia, que te desacredita, etcétera, etcétera, y vamos rumbo, ambos van rumbo a la nada. ¿Ah? Entonces, en un momento determinado, gente que dice, vamos ganando, hombre, está totalmente lejos de la realidad. Aquí vamos perdiendo todos. ¿Ah? Y no podemos seguir así. Y hay que poner, de alguna manera, el sentido de la patria, el sentido, la sensatez, como decía la gente de Barcelona en aquella manifestación tremenda. El instinto de sobrevivencia. El instinto de sobrevivencia, por último, porque el riesgo es altísimo. De manera que yo creo que 2019 tiene que ser, entre otras cosas, el inicio de una reconciliación efectiva. Claro, yo creo que antes de llegar a ese famoso diálogo que todo el mundo habla, deberían de definirse cada uno por su lado en un examen de introspección qué fue, dónde fallaron y qué es lo que quieren y qué es lo posible, ¿ah? Para después converger en su momento en una situación de un diálogo nacional. Pero bueno, si no hay diálogo, pero un diálogo estructurado, un diálogo incluyente, un diálogo diferente, un diálogo que además esté con garantía internacional, etcétera, que no sea un reality show, debe ser el objetivo de lo que podríamos alcanzar este 2019. Y además es la única solución permanente, estable, racional que tiene el país. Nosotros retomamos el mensaje del Papa Francisco del 25 de diciembre como nuestro mensaje de Año Nuevo en Extra Plus. El llamado que hace el Papa a que los nicaragüenses se redescubran hermanos para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país. Yo creo que es eso. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es que, como yo pienso distinto del otro, entonces somos enemigos. No es cierto. Sí que esa es la primera, que no es cierto. Yo no soy enemigo del otro por pensar distinto. Al contrario, esa es la riqueza de
del pensamiento. Eso es lo que hace que el mundo avance. En estas alturas, ya subir un peldaño y considerarte adversario es una ganancia. Claro. Dejar de ser enemigo. Claro. Sí. Recientemente nosotros tuvimos una asamblea para tomar decisiones de acción como Propuesta Ciudadana, es un movimiento emergente, tiene 2 años de existir, está cumpliendo 2 años ahora mismo. Y nosotros analizábamos que, dada la situación, Cientos de miles. dada la situación que se ha presentado, pues, y sobre todo por las repercusiones internacionales, se puede minimizar el informe del grupo de expertos internacionales. Se puede minimizar y decir que no va a actuar Trump con la cuestión que la NICAC permite que se juzgue y que no va a mandar un avión como lo mandó a traer a Noriega. Podemos decir que eso no va a ocurrir, pero sí tenemos claro de que la economía nicaragüense no va a funcionar bien mientras no resolvamos este problema. Y este problema no es resolverlo identificando que si fue un golpe del imperialismo, es resolverlo cómo hacemos para a partir de este momento seguir adelante. Y algunas de las recomendaciones del grupo de expertos son valiosas, son válidas en ese sentido. Nosotros que analizábamos que tal vez convenga sentarnos a una mesa de diálogo, pero en una asamblea constituyente. No hemos encontrado qué es lo que pasa en este momento. La gente no logra unir un cabo con el otro, porque ¿cómo hago para llegar ahí? Entonces nosotros pensamos a partir del próximo año comenzar a hacer campaña y los a partir de ya este 2019. A partir, sí, ahora mismo, de esta vía tiene que ser un referéndum. Okay. Porque es el mecanismo legal que tenemos. Pero por ejemplo, Azucena Ferrey en Adelante Nicaragua, la semana pasada me decía, con que se empiecen las reformas que se habían acordado ya con la OEA para el sistema electoral, ya hay un camino, ya hay un destrabe. Hay que iniciar al comienzo. Sí. Es decir, a mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que hay grandes aspiraciones en la Carta al Niño Dios, ¿verdad?, sin considerar al otro lado. Y los dos lo están haciendo, de las dos partes la están haciendo en esa misma línea. Y no hay agenda mínima, no hay una manera de encontrar un tema de un acuerdo mínimo. Si me permitís, de lo que está diciendo Carlos, me parece muy cuerdo. Le veo un problema enorme, una dispersidad de la oposición, una falta de ideología que le dé coherencia, una falta de liderazgo y 84 grupos, ¿va? Sí. O sea, encontrar dentro de ellos mismos, y por eso dije que cada uno debería comenzar por su lado, encontrar algún tipo de coherencia dentro de ellos mismos que sea realista y pragmática, a la altura de las circunstancias, a cómo está la situación del poder político de Nicaragua, es más difícil por el lado de la oposición que por el lado del gobierno. Sí, a ver, por eso nosotros proponemos un referéndum. Bueno, pero sí que... Es que ese es el capital político, brother. Para que haya un referéndum es una decisión nacional. Así es. De toda la ciudadanía de este país. Entonces, con el nivel de irrespeto a la institucionalidad al que se llegó en un momento determinado, que el colmo fue el show mediático del diálogo escenificado como una escenografía ad hoc, ya sabemos preparada por quién, cómo y qué, hasta un obispo diciendo que es una revolución. ¿Ya? Después de lo que dijo el chavalito aquel, el alemán. ¿Dónde está todo eso? En el exilio de los Estados Unidos. El chavalito, por lo menos. O los de los 400 muertos. Entonces, si queremos que nos respeten, comencemos respetando. O sea, vamos a dialogar para hablar de referéndum, de reforma a la ley electoral, de asamblea constituyente, que ya son palabras mayores. La Constitución no es papel mojado, nos guste o no nos guste. Se haya reformado 14 o X veces. Es la Constitución política del país, es el más alto nivel jerárquico, y o la respetamos en las circunstancias en que estamos. Esa es la ruta. No vamos aquí a descubrir el agua tibia ni a venir a describir nada, y menos a darle chance a que almagrotescamente, parodiando el apellido del tristemente célebre secretario general de la Organización de Estados Americanos, aquí ahora ya nos subió la parada. Quien firmó un protocolo con el gobierno de Nicaragua para reformar
lo que hubiese que reformar en materia electoral, ahora se desdijo, comenzó a desdecirse. ¿Por qué? Porque nicaragüenses, a propósito de que coincidimos plenamente, no necesitamos que nos vengan a resolver los problemas, pero no es yendo a la OEA y a que si el GIEI no lo reconoce, justamente, dicho sea de paso, apegado a derecho el gobierno de Nicaragua, no porque sea caprichosamente, hay un protocolo firmado con la CIDH en tanto que instancia de la Organización de Estados Americanos, a propósito del grupo independiente de expertos internacionales o internacional de expertos independientes. Observaciones que le hizo el gobierno de Nicaragua nunca le respondió el mismo GIEI y no están incorporadas en ese informe final, ¿ya? Pero no es ese el punto, no estamos justificando los errores de uno y otro lado, no se trata de eso. La ruta pasa por las instituciones que hay en este país. Si queremos reformarla en este país, los nicaragüenses, vamos a entendernos como nicaragüenses, reconociéndonos en ese paso superior del peldaño que decía Cairo antes, por lo menos como adversarios, para que haya un mínimo de respeto, y no con maldiciones, ni haciendo apologías de la violencia, ¿ya? Ni descalificando de entrada, ni diciendo un adolescente llegando a decirle al presidente de la República, del país que sea, autoridad constituida, decir, esto no es una mesa de diálogo, esto es una mesa de rendición. Desperdiciaron la oportunidad del diálogo. Totalmente. Desde entonces hasta esta fecha no se han organizado ninguna de las 84 instancias, llámese Alianza Cívica, llámese ANUB, como se llame, UNAP. Eso. Entonces, ¿cuál es el interlocutor válido? ¿Cuál es el interlocutor válido? Nosotros. Bueno, está en libertad. Vamos a comenzar. Pero todo eso está por demostrarse. Hay que demostrar la capacidad. Pero bueno, vos decías la Constitución, ciertamente la Constitución es nuestra ley marco, lo que nos rige. Pero la misma Constitución te permite hacer los referéndums, hacer las consultas. Lo establecido constitucional. Nunca se dijo que no. Pero Carlos no ha hablado de un golpe. Nunca se dijo que no. No dijo que a fuerza. Sí. Dentro de lo establecido, hablemos de lo que pero el respeto a la institucionalidad es fundamental. Eso es fundamental, el respeto a la institucionalidad. ¿Por qué Alex Vanegas sigue preso? ¿Cómo puedo respetar yo a una institucionalidad? Alex Vanegas es el maratonista. Que me permite que un hombre ha sido capturado 5 veces por correr, sigue detenido, tiene recursos de exhibición. Hay varios reos que tienen recursos de exhibición personal y los juzgados no los entregan, la policía no los entrega. ¿Y qué pasa acá? Perdón que te interrumpa. ¿Le Vanegas es el interlocutor de las 84? No, me refiero a la institucionalidad. Yo respeto una institucionalidad que me respeta como ciudadano. Sí, de acuerdo. Pero no creen ustedes que se debería tener una escalada de ambos lados. Claro. Sí, por supuesto. Y que a fuerza. Claro. No, pero mire, aquí hay... decretar como una especie de alto al fuego. Pues. Sí, tregua, como que no solamente alto el fuego, sino diría yo una especie de prediálogo. Claro. De alguna especie de back channel, como decía Kirchner, porque si el interlocutor es Alex Vanegas, yo lo siento mucho con el debido respeto. No, pero es que, a ver, Humberto, sí, pero espérate, Carlos no ha dicho que Vanegas sea interlocutor. Dice que Vanegas está preso pese a ciertas circunstancias que han ocurrido y que se han solicitado. Anomalías, irregularidades. Mira, aquí hay mucho bluff. Anomalía Mira. Aquí hay mucho bluff. De lo que aquí se ha dicho, hay mucho bluff. Y lo que quiere la oposición es bluff. Y lo que dicen en la OEA es bluff. Y termina, como dijo ayer tristemente en su Twitter la chinchilla, tanta algaraca y solo para tomar nota. ¿Ya? Porque bluff, mira, todos quieren ser cacique. Todos quieren siempre y están abriendo un pedazo de pastel y con nombres de la democracia, la libertad, esto y lo otro. La verdad es que pusieron al país en una situación económicamente seria. 120,000 familias dejaron de percibir, 120,000 hombres dejaron de percibir empleo, sus familias salarios, se multiplicaron por lo menos a 4 esa familia, te da 476,000, casi medio millón, ¿me entendés? Producto del relajito de estos pseudodemócratas. Si vos mirás el Twitter que nos le diste, el mensaje del papá, ¿en qué termina? En construir un país, ¿verdad? Si nosotros
le seguimos el cuentecito a todos estos opositores golpistas. Incluyendo el Papa. No, el cuento político de ellos. Ajá. Nos alejamos, ¿verdad?, a lo que él te está diciendo y pidiendo que controlamos un país. Vas a querer tener la democracia de Honduras, la democracia de los salvadoreños, la democracia... La de los ticos, los mexicanos. Si vos querés realmente construir un edificio nuevo, con valores nuevos, con un modelo nuevo, lo que se está haciendo es correcto. Estás desbaratándole a los norteamericanos su frente interno que han estado inyectando desde hace años varios millones. Porque el presidente Lanet dice, parece que lo que estábamos haciendo, ¿verdad?, con el financiamiento de esta ONG, es promoviendo una revolución. Y aquí los nicaragüenses lo niegan. Y los de la CIA escriben libros que dicen, sí, hicimos esto y estabilizamos gobierno y todo eso. Y los nicaragüenses dicen que no, que es muy autóctono, original, ¿verdad? Entonces, desbaratamos ese frente interno, esa inyección de capital, y después habrá que ver con realmente quiénes son, que no sean peleles. Ok. Tienen que quitarte los peleles. Ok. 30 segundos cada uno para cerrar. La experiencia, recordamos la experiencia de Egipto. Fue un movimiento popular, ganó, cayó el presidente, fueron a elecciones en ese espacio inmediatista que algunos quieren incluso repetir aquí. ¿Y qué hicieron? Le dieron lugar al peor movimiento radical de Egipto. Los hermanos musulmanes. ¿Y qué pasó con los hermanos musulmanes? Le dio lugar a un golpe de Estado que Estados Unidos no reconoce como golpe de Estado, que tiene a una dictadura militar con toda la... sin ningún disfraz. O sea, la solución es una solución de mediano y largo plazo, es una solución negociada desde ahora y con miras a fortalecer y respetar la institucionalidad del país. Humberto. Sí, pero el problema es que se definan claramente los interlocutores válidos. Claro. ¿A quién representan? ¿Quién los eligió? Me da igual que sea para una consulta popular vía referéndum o plebiscito, si es antes o después. Pero, ¿cuáles son los interlocutores válidos? ¿Cuál es la oposición? Porque el gobierno está bien definido a estas alturas su posición, ¿no? Eso resulta sobrancero, ¿ya? Entonces, por ahí va la cosa, estamos de acuerdo. Creemos las condiciones idóneas para un prediálogo, no perdamos de vista que la autoridad viene de arriba. Okay. La confianza esa es la que tenemos que construir entre los de abajo, en los diferentes niveles y con mucho respeto. Manuel. Mira, 3 cosas. Con los muertos no se dialoga, ni con los débiles, hay que leer a Maquiavelo. 2. La oposición ahora llora, porque antes le servía de chantaje, es decir, si dialogamos, si nos sentamos a dialogar, no va a haber ni cagar. Firmaron, ahora se les quedó, se quedaron sin esa presión. Vos sabés que en el ajedrez una jugada de presión, una pieza que sitúas para presionar, hace más que la jugada misma de ataque. Entonces ellos hubieran mejor quedado en que no firmaran, porque ahora que firmó todavía se murieron más. Y tercero, hay que iniciar realmente, yo he insistido, iniciemos una campaña de lo que son los golpes de desestabilización. Si no, nunca vamos a entender de dónde realmente proviene el mal. Ok, Carlos. Yo cerraría diciendo que estamos en una confrontación, no la que está visible, sino de una vieja cultura política con una nueva cultura política. Esto de la visión del verticalismo, de la autoridad viene de arriba, esto de que vos no sos nadie para platicar con vos, contra lo que nosotros hablamos, que es yo soy ciudadano, yo solito debo de tener la capacidad de cambiar este país si tengo argumentos, tengo razonamientos y podemos discutirlo en una asamblea, no con un artículo constitucional que me dice que todos los diputados del partido tienen que... ¿Para qué tengo tanto? Con 3-2, 3-1 y ya ganan. ¿Para qué tener 90 diputados si la ley dice que ellos tienen que votar al unísono? O sea, no hay expresión, no hay pensamiento, no hay ninguna ley que diga que tiene lo dice el artículo. Ok, don Manuel. Aquí lo que yo he captado en la calle es que la gente del pueblo, que es la que aguanta las consecuencias de todo esto, quiere que se llegue a una solución. E incluso la gente piensa que esa solución debe ser en base
a reformas institucionales, al logro de justicia para llegar a la libertad y dejar que este gobierno concluya su periodo. Ok. Con esto cerramos esta edición. Quiero agradecerle a don Manuel, a Carlos, a Humberto, a Cairo y a Manuel que hayan estado con nosotros. Agradecerles también a ustedes, amigas, amigos televidentes, por su sintonía en esta edición especial de Adelante Nicaragua. A mí me parece que yo cierro diciendo que hay que cerrar las voces y los ruidos de la violencia y hay que darle paso a el camino del entendimiento. Para eso hay que bajar los volúmenes para que nos podamos escuchar, lo primero. Muchas gracias por su atención. Feliz 2019. Ojalá construyamos este país.